Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Pascua. Miércoles de la cuarta semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24 al capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manahen, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 66 y el responsorio es: «Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya». Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. La palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, y tenemos aquí en el primer verso de esta primera lectura
un tipo de resumen de lo que hasta ahora nos ha venido contando el autor de los Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Y con estas palabras quiere decir la expansión que se ha llevado a cabo. Y esta expansión se debió a causa de la persecución que se desató después del martirio de Esteban. Y particularmente hacia el norte, donde nos encontramos en Antioquía de Siria. Y es aquí donde se nos da este resumen acerca de la comunidad. Dice, cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Bueno, ¿y qué hacían en Jerusalén Saulo y Bernabé? Parece que en Jerusalén había una escasez de alimento, un tipo de sequía, y las comunidades hacia el norte pues recaudaron fondos para la comunidad cristiana de Jerusalén y enviaron a Saulo y Bernabé para que entregaran esta colecta. Y después de que entregan esa colecta, se regresan a Antioquía, en Siria. Dice que llevaron con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos es pariente de Bernabé y en la lectura de mañana se nos dirá de que Juan Marcos los acompaña en la primera jornada misionera que Saulo y Bernabé se embarcan. Pero después ocurre algún problemilla que no nos entra en detalles entre, parece que Saulo y Juan Marcos. Nótese también que aquí todavía se le llama Saulo, a quien después se le llamará Pablo. Es un poco más adelante en el capítulo 13 donde ya desde el capítulo 13 en adelante a Saulo ya se le llama con su nuevo nombre de Pablo, que refleja el cambio de vida en Pablo. Esto es parte del significado de la conversión que se ha llevado a cabo en Saulo cuando tiene ese encuentro con Jesús. Es por eso también de que en la confirmación a los jóvenes y las jóvenes que aceptan el sacramento, pues se les pide que escojan un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre, pues, es que refleje su nueva identidad en la fe. Es muy común que se les pida que escojan el nombre de algún santo o santa con quien se identifiquen para que ese santo o santa en la vida de ese joven pues sea como una guía para ellos. Así que aquí el cambio de nombre se llevará a cabo en el siguiente capítulo 13, de Saulo a Pablo. Dice, había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, y ahora se nos va a dar un pequeño esquema de cómo estaba compuesta el liderazgo de esta comunidad cristiana en Antioquía, que fue una de las primeras fundadas donde la mayoría de los creyentes pues no eran judíos cristianos, sino gentiles o paganos, lo cual es algo muy significante porque la expansión de la iglesia cristiana a este punto estaba limitada solamente a judíos cristianos. Dice, como había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad del norte del África, así que esta persona, Lucio, anda muy lejos de sus orígenes, de su lugar de origen. Cirene, recordamos en los evangelios cuando Jesús va cargando con su cruz que Simón de Cirene le ayuda a cargar, pues este Lucio es de esa misma región del tal Simón que ayudó a Jesús cargar su cruz. Y después nos menciona a Manahen, que se crió junto con el tetrarca Herodes. El tetrarca Herodes es uno de los hijos de Herodes Magno, o el Grande, que reinaba cuando Jesús nace y es el que quería
a matar al niño Jesús cuando se enteró que había nacido el rey de los judíos. Pues este tetrarca, Herodes, es uno de los hijos que gobernaba en la parte norte de Galilea. Así que este es algunos de los líderes de la comunidad cristiana en Antioquía. No nos dice quiénes eran los profetas y no nos dicen quiénes eran los maestros. El carisma de profeta pues consistía en tener un conocimiento más profundo acerca de Dios. También el profeta era un tipo de visionario y pionero que orientaba a nuevas formas de proclamar el evangelio. El maestro es un carisma de instrucción y la instrucción que un maestro llevaba a cabo era en el campo de la moralidad y la doctrina basada particularmente en la Sagrada Escritura. Así que aquí se nos da dos carismas dentro de esta comunidad. Esto no significa de que estos carismas eran explícitos solamente a unas cuantas personas. En algunas personas, por ejemplo, como a Pablo o Saulo, que aún se le llama Saulo aquí, en este capítulo 12, pues estos dos carismas de profeta y maestro, pues se pueden encontrar, los podemos encontrar leyendo sus cartas cuidadosamente y vemos cómo, Saulo, siendo un fariseo muy bien instruido, pues tiene este carisma tanto de enseñar como también de abrir campos nuevos para proclamar la buena nueva de Cristo, el cual pues lo identificamos como algo profético. Continúa la lectura diciendo, un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor. Aquí vemos también cómo la práctica del ayuno era algo central a la práctica de la fe, particularmente en momentos y tiempos de discernimiento para decisiones. Y esto que nos menciona aquí, de que estaban practicando el ayuno, pues veremos ya que está conectado con la decisión del Espíritu Santo de reservar a Bernabé y a Saulo para una misión específica. Dice, un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron aquí. Así que la imposición de manos aquí es parte del ritual de ser llamado o escogido y después mandado a una misión específica. Así que aquí vemos en estos versos vemos claramente el sentido de discernimiento, pero es el Espíritu Santo quien discierne y son ellos los que después imponen las manos para afirmar lo que el Espíritu les ha comunicado y también de imponer las manos, el rito de ser mandado. Es lo que la palabra apóstol significa, alguien que es mandado. Así que ellos irán en esta primera misión de evangelización e irán en nombre de esta comunidad cristiana en Antioquía. Así que esto deja bien claro de que ellos no van por sí mismos, de que no han escogido ir porque ellos quieren, sino porque es el Espíritu Santo quien los ha escogido y ahora la comunidad los manda en nombre de ellos, guiados por el Espíritu Santo. Dice, así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon a Chipre. Ya ayer mencionamos que Chipre es una isla y está justo donde la parte este del mar Mediterráneo pues coincide con la parte sur de lo que hoy en día es Turquía y también hacia abajo la parte norte de lo que hoy en día es Líbano. Ya después hay un
hay un pequeño puerto que conecta con Antioquía, que está a unos 25 kilómetros hacia el este. Así que de ahí, de ese puerto que conecta con Antioquía, ahí se embarcan para Chipre. Bernabé es originario de Chipre y en Chipre existía una comunidad judía bastante grande. Así que tanto Saulo, que es también judío, y Bernabé, pues van a esta isla de Chipre y van específicamente a la sinagoga de la comunidad judía. ¿Por qué? ¿Por qué se enfocan a primeras en la comunidad judía y por qué en la sinagoga? Bueno, porque los judíos fueron los primeros en creer en Cristo, y también porque la comunidad judía pues es parte central de la salvación que Dios está llevando a cabo. Pues la salvación para el mundo se nos da por medio de la comunidad judía. Y también, ¿por qué a las sinagogas? Porque como buenos judíos, Saulo y Bernabé saben de que en la sinagoga encuentran ya un ambiente donde hay gente que se reúnen habitualmente cada semana. Así que no tienen que andar por las plazas buscando a la gente que venga a ellos. Al ir a la sinagoga, ya saben que ahí van a encontrar un grupo dispuestos a escucharlos, porque ellos mismos son judíos y saben lo que pueden esperar dentro de la comunidad judía. Pero esto tampoco significa de que se reservaban solamente a los judíos para predicar la buena nueva del Evangelio, puesto que ellos vienen de la comunidad de Antioquía, que recordamos que es la primera comunidad donde la mayoría de los creyentes no eran judíos, sino gentiles o paganos. Así que en Chipre, Bernabé, que es originario de esta isla, se encuentra en territorio conocido y quizás es Bernabé quien introduce a Saulo. Aquí hay un detalle pequeño pero significante. Recordemos que cuando se mencionan primero la lista de los que componen el liderazgo de la comunidad en Antioquía, el orden en el cual se da esta lista es interesante. Se menciona primero a Bernabé, Simón, Lucio, el de Cirene y Menagen, y al último Saulo. Esto es muy común en las listas de nombres que se dan en la Sagrada Escritura, y en cómo encajan los nombres en esta lista, o sea, quién es primero, quién es segundo y quién es el último, muchas veces significa el nivel de liderazgo de las personas que se nombran. Así que el hecho de que en la comunidad de Antioquía el primer nombre es Bernabé, es muy posible de que Bernabé en esa comunidad era uno de los líderes principales, y que Saulo, que se menciona hacia el último, pues quizás todavía estaba en una situación de ser aceptado en la comunidad cristiana, porque aún quizás lo veían con dudas de que sí representaba una conversión genuina, ¿no? Porque él hasta hace poco pues estaba persiguiendo a la comunidad cristiana. Pero después de que empieza la primera jornada misionera, vemos cómo el orden, cuando se mencionan a quienes componen ese grupo de misioneros, el nombre de Saulo se menciona primero. Lo veremos mañana en el ejemplo ese, ¿no? Dice, y bueno, aquí también ya se menciona, dice, así enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé, ya aquí Saulo se menciona primero y Bernabé segundo, fueron a Seleucia y zarparon a Chipre, ¿no? Así que este cambio también representa cómo Saulo empieza a tomar el liderazgo en estas misiones, en esta primera misión, la primera de 3 misiones que empiezan. Y en los Hechos de los Apóstoles, pues es Saulo a quien se le da más importancia, pues él es el quien encabeza estas jornadas misioneras, la cual esta es la primera, y después
seguirán expandiéndose más hacia el norte, hacia Turquía y después hacia Grecia. Y el nombre de Pablo es el que resaltará en estas jornadas misioneras. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Dice, estamos leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 12, y estamos ya a fines del capítulo 12, y el capítulo 12 es el último de una sección grande que va del capítulo 1 al capítulo 12, que se le llama el capítulo de los signos de Jesucristo, en los cuales los 7 milagros que Jesús lleva a cabo, y solamente son 7 en el Evangelio de Juan. ¿Y por qué son 7? Es porque la estructura que el evangelista Juan tiene es muy específica, tiene una estructura muy refinada en comparación con los otros 3 evangelios. Así que del capítulo 1 al capítulo 12, tradicionalmente se le llaman el libro de los signos, donde se enfocan a la identidad de Jesús y su relación con Dios Padre. Ya cuando empezamos el capítulo 13, esa sección empieza con la última cena y después la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y desde el capítulo 13 hasta el fin del Evangelio de Juan se le llama el libro de la glorificación de Jesucristo. ¿Okay? Así que aquí con este Evangelio de hoy tenemos el fin de esta sección grande del libro de los signos de Jesucristo, donde los temas principales es la identidad y la relación íntima de Jesucristo con Dios Padre, en el cual también entran los temas de su autoridad y poder. Dice el Evangelio: en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz. ¿Por qué hace énfasis en la voz fuerte con la cual habla Jesús? Como es el fin de esta sección en el capítulo 12, estos últimos versos pues son como un tipo de resumen, tipo de conclusión en torno a la identidad de Jesús y particularmente su relación con Dios Padre, de que Él y el Padre son uno. Y esto es, estos últimos versos pues nos dejan un resumen en lo cual el evangelista Juan repite varios de los temas que ya ha mencionado antes. Y esto es muy común de este evangelio de Juan. Y a lo que nos referimos es la redundancia en los temas que los repite constantemente. Y quizá la pregunta sea, bueno, ¿por qué esta repetición constante de uno y otros temas? Porque es parte de cómo se enseñan los temas principales de la proclamación de Jesús. Y esto es muy común en los buenos predicadores, los buenos maestros, de que van repitiendo el mismo tema, a veces con diferentes palabras, diferentes ejemplos. ¿Para qué? Para que se grabe mejor en la memoria y también para que quede bien claro cuáles son los puntos principales, los temas principales de lo que se está compartiendo. Y esta redundancia, esta repetición del evangelista Juan es muy típico de él. Dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Nuevamente aquí el evangelista regresa al tema ese de la unión, de la identificación de Jesús con el Padre y de que son una sola cosa, no una sola persona, una sola cosa. De la Santísima Trinidad profesamos de que son 3 distintas personas en un solo Dios. Así que Él, el Hijo, Jesús y Dios Padre, pues son una sola cosa, de que hay una unidad en ellos. Dice: el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Así que Jesús está íntimamente identificado
con Dios Padre, con su voluntad, con su visión del reino. Por eso, al que ve a Jesús, ve al Padre. Al que cree en Jesús, cree en el Padre. Y por creer, lo que se entiende no simplemente decir, sí, comprendo y entiendo lo que está diciendo, sino también creer en el Hijo es creer en el Padre, es comprometerse con el Hijo y comprometerse con el Padre. Así que aquí la palabra creer tiene un significado mucho más profundo que simplemente pensar que estoy de acuerdo con lo que he escuchado, con lo que he entendido. No, para el evangelista Juan, creer es también comprometerte, o sea, asimilar lo que has entendido. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica, para vivirlo. Y continúa el Evangelio diciendo, yo he venido al mundo como luz. Aquí otro símbolo muy interesante que el evangelista Juan menciona acerca de Jesús. Jesús, la luz del mundo, que ha venido como luz para iluminar nuestra oscuridad, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Qué imagen más bella, ¿no? Y por tinieblas no necesariamente se refiere a que somos terribles personas, de que somos de los peores pecadores. No, vivir en tinieblas es no encontrar tu lugar en relación con Dios. Es no saberte cómo tú encajas en el plan de Dios. Vivir en tinieblas es no saber quién eres a los ojos de Dios, no saber a dónde vas. Y así que esto de vivir en tinieblas no necesariamente implica de que eres una persona terrible, uno de los peores pecadores. No, simplemente es de que tú aún no has encontrado quién eres en relación a Dios. Porque Dios en Jesucristo lo que nos revela es esto fundamentalmente, de que somos sus hijos e hijas amados. Y que por tanto Dios viene a buscar lo que le pertenece a Dios. Viene a salvar lo que Dios ha creado para que llegue a la plenitud de la vida para la cual los ha creado. Así que vivir en tinieblas es no saber dónde encaja uno. Dice, si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Aquí mis palabras se refiere a enseñanzas específicas que Jesús en el Evangelio, que es la palabra. Aquí hay que distinguir entre las palabras y la palabra. Por las palabras se entiende a las enseñanzas específicas que encontramos dentro del Evangelio, que es la palabra. Dice, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y aquí nuevamente nos deja bien claro, Dios en Jesucristo no viene para condenar, sino para salvar lo que estaba perdido, para rescatar lo que estaba a oscuras, lo que estaba dañado, lo que estaba impactado, lo que estaba herido. Dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, nuevamente mis palabras, las enseñanzas específicas dentro de la palabra, el Evangelio, tiene ya quien lo condene. La palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Aquí hace la distinción entre las palabras y la palabra más específicamente. Así que la palabra de Jesús es la totalidad del Evangelio. Y las palabras hacen referencia a las enseñanzas específicas dentro del Evangelio. Así que cuando uno rechaza a Dios, rechaza a Cristo, cuando uno le da la espalda a Dios, cuando uno le dice a Dios, no quiero lo que me propones, entonces el pecado mismo, el rechazo mismo, ya lleva dentro la condena. Dios no viene para condenarnos, sino viene para salvarnos. Así que el pecado mismo nuestro, el rechazo mismo nuestro, ya lleva dentro de ese rechazo, de ese no, de ese pecado, ya lleva dentro la condena. Y es a esto a lo que se refieren estas palabras. Cuando dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya
ya tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado lo condenará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. Nuevamente aquí regreso otra vez al tema de la unión entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y Dios Padre. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Así que, nuevamente, esta redundancia, este repetir de ese tema de unidad, ese tema de completa identificación de Jesús con Dios Padre. Porque el que ve al Hijo ve al Padre, y el que acepta al Padre, pues también acepta a quien el Padre ha enviado, ¿no? Y esta unión, esta identificación, es un tema constante en todo el Evangelio. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál mandamiento del Padre? El mandamiento es el amor de Dios Padre. El mandamiento es el Hijo mismo, que es la manifestación del amor mismo, es la encarnación del Dios mismo. Y aceptar a Jesús como el Hijo de Dios es aceptar la vida eterna. Y nuevamente aceptarlo a Él, creer en Él, no simplemente decir es algo intelectual, sino es el identificarnos con Él, asimilarlo, hacerlo nuestro y ponerlo en práctica. Todo esto entra cuando hablamos de aceptar, de creer. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha enviado. Nuevamente aquí ya cierra el evangelista Juan esta sección del libro de los signos, donde uno de los temas centrales es la identidad de Jesús como el Hijo amado de Dios, el Hijo que está plenamente y totalmente identificado con Dios Padre, puesto que al ver al Hijo vemos al Padre, y al aceptar al Padre vemos a quien el Padre ha enviado para con nosotros. Nuevamente, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.